En primer lugar, quiero decirle que este teórico que vamos a dar hoy no va a entrar todavía en el examen parcial, van a entrar los 4 primeros teóricos. Todo lo que sea diagnóstico, historia clínica, todo lo que sea de cariología, relación de la periodoncia con la operatoria dental y protección dentino-pulpar, hasta ahí va a entrar en el primer examen parcial. Lo que sí vamos a hablar con Axel, que le va a organizar, ¿no es cierto?, el ayudante alumno para las 2 clases sucesivas, que serían los 2 próximos jueves, para dar un repaso. Me gustaría que, bueno, yo ya hablé con él, van a dividir en 2 grupos la lista, un grupo va a tener el jueves que viene, de la A hasta la mitad de la lista, que no sé quién será, él ya les va a decir, y quiero que miren el material que ya se les dio en las clases anteriores y que hagan preguntas sobre esos temas que se dieron, de algunas dudas que le hayan quedado. Pueden agruparse si quieren para leer, para estudiar, y vamos a trabajar sobre esas dudas estos 2 jueves que siguen. En el primer grupo, entonces va a estar la mitad de la lista y en el próximo jueves va a estar la segunda mitad de la lista, siempre en el horario de la clase teórica. ¿Está? Así que bueno, vamos a iniciar la clase de hoy y después ya se van a comunicar para organizarse con Axel. Entonces el tema de hoy es selección del material restaurador. Como bibliografía de base le tenemos a Barrancos Muney, pero también pueden encontrar en la NATA, pueden encontrar algo en Vive, pueden encontrar también algo de material, pero la bibliografía de base tiene Barrancos Muney, ¿está? Entonces, la odontología rehabilitadora tiene como objetivo fundamental sustituir la estructura dental enferma o perdida con materiales que permitan restablecer la función o el aspecto de las piezas dentarias. Fíjense que justamente esto ustedes lo tienen que tener muy en claro. Siempre, siempre, siempre van a tener en cuenta que ¿será que pueden desactivar el ruidito ese, por favor, que hace la... A medida que van ingresando pareciera que hay un ruido. Ahí parece que se cortó. ¿Está? ¿Me siguen? Entonces, siempre tienen que tener en cuenta en el momento de hacer una preparación cavitaria que ustedes van a tener que devolver esa estructura perdida. Por eso es importante... Sigue el ruido ese, pero bueno. Siempre es importante tener en cuenta la dureza de los tejidos. La dureza de los tejidos y tener en cuenta qué materiales son los que se van a aproximar a esa dureza del esmalte y de la dentina. Siempre deben tener en cuenta, por eso es importante que ustedes se familiaricen y reconozcan a esos materiales. ¿Qué dureza tiene, por ejemplo, una resina? ¿Qué dureza tiene un ionómero vítreo, por ejemplo? Tener en cuenta en el momento de devolver a esa pieza dentaria que ha sido afectada, ya sea por lesiones de caries o por algún traumatismo, tener en cuenta, digamos, qué tipo de material vamos a utilizar para devolver esa estructura perdida. Entonces vamos a estar en presencia de éxito o fracaso si hacemos un correcto o un mal diagnóstico, que yo siempre les dije desde un principio, si diagnosticamos mal, el resto va a estar mal. Vamos a tener en cuenta estos materiales, debemos conocer las características y la manipulación de los materiales con los que vamos a devolver a esas estructuras perdidas. Y también la técnica. Es muy importante reconocer los tiempos que tiene cada material, por eso es importante cuando vamos a la casa dental saber lo que vamos a comprar, leer el prospecto de los materiales,
la fecha de vencimiento, la manipulación, cómo conservar ese material, cómo es el tiempo de fraguado, del inicio del fraguado y de finalización del fraguado, porque generalmente los odontólogos, nuestra profesión siempre vive apurada, siempre vive acelerada y más en los tiempos en que vivimos. Entonces, debemos reconocer de que en odontología ese tiempo que nosotros nos dedicamos un poquito más a esa técnica o a ese material nos va a dar la satisfacción y la balanza se va a inclinar hacia el éxito y no hacia el fracaso. Por eso, no siempre vamos a... ¿qué les quiero decir con estas tres palabras? Diagnóstico, materiales y técnica. Que no siempre el mejor material o el más caro es el que va a funcionar, porque si nosotros no hacemos una correcta técnica, esto igualmente se va a inclinar la balanza hacia el fracaso. Por eso es importante ver siempre las recomendaciones del fabricante. Si el fabricante dice que el tiempo de espatulado son 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, debemos respetar. Si el fraguado inicial es de 5 minutos, no debemos esperar 3 minutos y seguir con la técnica, debemos esperar los 5 minutos. A eso se refiere. Muchas veces pensamos que porque compramos el mejor material, el éxito está garantizado y no es así. Siempre digo en el grado y en el posgrado, no existe el mejor material, existe el que a nosotros nos da resultado, el que nosotros podemos hacer, digamos, la técnica, la maniobra, la manipulación, depende de nosotros, de nuestras manos, que ese material funcione. Entonces no es sinónimo comprar el material más caro para que nos dé resultados si no lo sabemos utilizar. Bien, seguimos. Entonces siempre vamos a hacer un diagnóstico presuntivo. Fíjense en estas imágenes, ¿no es cierto?, donde observamos lesiones de caries en una imagen, digamos, hacia la izquierda vemos surcos con caries, vemos cambio de coloración, fíjense esta zona grisácea que está circundando a ese surco con caries. Vamos a observar en esta otra imagen una restauración intermedia o provisoria, quizás un óxido de zinc por lo blanco que es, o puede ser una gutapercha. En este caso podemos observar, las imágenes no son muy nítidas, pero podría ser una resina, donde observamos. Entonces, nosotros a simple vista miramos, y ¿por qué le pongo acá diagnóstico presuntivo? Porque como yo les dije siempre, no podemos hacer el diagnóstico, no podemos hacer el diagnóstico solamente observando una pieza dentaria. Debemos observar la totalidad de la pieza dentaria. Debemos ver cómo es la oclusión, cómo es la relación con las demás piezas dentarias, cuántas caries presenta, si tiene actividad o no de caries. Entonces, también en función de eso vamos a elegir nuestro material y también en función de eso vamos a organizarnos en un plan de tratamiento acorde a ese paciente. Entonces, en primera medida, siempre vamos a hacer un diagnóstico presuntivo, es decir, estamos analizando todos los factores que han hecho que esa boca esté en ese estado de la consulta con usted. Entonces, esperen un segundito, ya sigo porque justo me mandan un mensaje. Entonces, fíjense esta otra imagen. Por ejemplo, acá tenemos una amalgama. Si miramos detenidamente, es una restauración bastante grande, donde si dividimos en 3/3 la cara oclusal
de esta pieza dentaria vemos que abarca más de un tercio. ¿Eh? A lo mejor ya ni siquiera está indicado para hacer una amalgama, sino más bien una incrustación. Sin embargo, nosotros en esta imagen vemos que hicieron una amalgama y funcionó. No hay filtración marginal, por ejemplo. O sea, es una restauración que se ha adaptado, ¿no es cierto?, a esta preparación cavitaria. Sin embargo, siendo más críticos, vemos que si bien no hay filtración marginal, no es una restauración que le ha devuelto la anatomía a la pieza dentaria. Acá no se observan surcos, no se observan las vertientes internas, la fosa central, no se observa una anatomía. Que, bueno, eso sería, digamos, viendo en un ojo clínico, ¿no es cierto? Pero muchas veces esa restauración va a estar, digamos, acorde a la oclusión de nuestro paciente, entonces esa anatomía por ahí se pierde. Fíjense esta preparación cavitaria donde las paredes, si bien todavía están reforzadas, digamos, tenemos bastante pérdida de sustancia, bastante pérdida de tejido dentario. Ya tenemos que evaluar que seguramente vamos a hacer una protección dentinopulpar, una buena base de ionomero vítreo, por ejemplo, ¿sí? En este otro caso tenemos un premolar que también es bastante importante la pérdida de sustancia que tiene, pero fíjense que tenemos el reborde proximal intacto, el mesial, tenemos las cúspides vestibular y palatino bastante intactas y nos falta es una preparación oclusodistal donde acá tranquilamente puedan dar una restauración. En estos otros casos, fíjense, estos son modelos donde se han hecho restauraciones del tipo rígida, incrustaciones estéticas en este caso, ¿sí? Fíjense estas preparaciones, estas incrustaciones de oro que se hacían antes, obviamente esto es a modo ilustrativo e informativo, porque ya no hay un paciente que acepte nada metálico en la boca, justamente porque hoy por hoy requieren dientes blancos, dientes grandes, dientes blancos, estéticos, que sean, digamos, aceptables a la vista, ¿no es cierto? Pero fíjense, comparado con la amalgama, este material, cómo ha devuelto la anatomía. Fíjense los surcos, las vertientes, el pulido que tiene esta incrustación de tipo metálica, que no tenía, por ejemplo, la amalgama que vimos anteriormente. Fíjense esta otra imagen acá, esta caries. Fíjense dónde se ha localizado. Si dividimos otra vez en 3/3 la superficie vestibular de este premolar, vemos que abarca toda la parte media y parte del tercio incisal u oclusal de esta pieza dentaria. Abarca bastante superficie, pero si seguimos observando, vemos, ¿alguien tiene prendido el micrófono? ¿Puede ser? Por favor, si pueden apagar. Bueno, la superficie oclusal prácticamente se encuentra intacta, es decir, que si nosotros realizamos, ¿qué le quiero decir con esto? Si hacemos una restauración en la superficie vestibular de esta pieza dentaria, vamos a tener que tener en cuenta que si bien tenemos por un lado una ventaja que no abarca la superficie vestibular, tenemos que tener en cuenta la incidencia de las fuerzas verticales en esta pieza dentaria, porque en esta zona seguramente ese material va a tener que acompañar a esas fuerzas verticales que hará esa pieza dentaria con su pieza antagonista. Por eso es importante evaluar el tipo de material, el módulo elástico de ese material, ver qué tejido, una vez que eliminamos completamente la lesión de caries, ver si, bueno, esto está en dentina obviamente, pero vamos a tener que devolver esmalte y dentina. Es decir, ¿qué ponemos
como sucedáneo de dentina, que tranquilamente podría ser un ionómero vítreo o una resina compuesta del tipo de dentina, ¿sí? En este otro caso, fíjense, tenemos un incisivo lateral con una restauración provisoria y tenemos un canino donde le falta prácticamente los 2/3 de la corona. Entonces, acá evaluamos, podemos hacer una restauración con resinas compuestas, devolviendo la superficie proximal perdida, pero en este caso hay una gran destrucción coronaria, donde ya estaríamos pensando en realizar un perno y corona, ¿sí? En este molar, fíjense, esta preparación cavitaria es una preparación aparentemente del tipo mediana, donde tranquilamente podríamos hacer una restauración con composite. Pero siempre volvemos a lo mismo, evaluar el resto de la boca si realmente sería una boca en la que podemos hacer restauraciones estéticas donde el paciente, digamos, cumple con los requisitos mínimos de higiene y si no presenta gran actividad de caries. Fíjense en este caso, esta amalgama. Estas amalgamas se encuentran filtradas, no están pulidas, hay una brecha entre el tejido dentario y la restauración. Al eliminar, nos encontramos, al sacar la restauración, la amalgama, encontramos que hay caries, entonces se elimina completamente la caries, ¿sí? En este otro caso, en este molar también, fíjense, al eliminar el tejido deficiente, con qué paredes nos quedamos, y por eso siempre hablamos de un diagnóstico presuntivo, porque muchas veces nosotros al hacer un plan de tratamiento decimos, acá va a ir una resina, acá va a ir una amalgama. Entonces, no siempre estamos seguros de que vamos a hacer una amalgama o una resina. Lo que siempre tenemos que ser cuidadosos y cautelosos es, primero que nada, evaluar todos los factores que siempre hablamos. Pero una vez que abrimos un tejido, tenemos que ver la extensión, la profundidad de esa lesión y en función de eso, recién vamos a decidir qué tipo de material definitivo vamos a colocar, ya sea una resina, una amalgama, una incrustación. Porque muchas veces, y también es importante, cuando dimos caries, hablábamos que el avance de la lesión eran en formas de conos. Entonces, muchas veces el paciente van a escuchar que dice, yo tenía un puntito de caries y fui al odontólogo y me hizo una cavidad grande. Y no, es propio del avance de la caries, es en forma de cono. El paciente ve el punto, pero internamente eso va avanzando en forma de conos. Por eso muchas veces esa lesión internamente es grande. Por eso vuelvo a repetir que una vez que eliminamos todo el tejido infectado, vamos a evaluar cuál es el remanente de tejido dentario sano que nos queda para poder nosotros devolver con nuestro material restaurador. Bueno, esta es la misma imagen de la incrustación. Ahora fíjense este caso, un diente tratado endodónticamente, se ve los conos de gutapercha acá y las paredes bastante, o sea, la pared vestibular aparentemente es esta, ¿no? Es bastante gruesa comparada con la lingual. Entonces, acá tenemos muy poco margen, nos falta toda la superficie proximal y todo el reborde. En este caso estaría indicado prácticamente, si bien podemos hacer una incrustación, también podemos reforzar la estructura dentaria quizás con un poste de fibra de vidrio y luego sí hacer una restauración, ya sea del tipo plástica o rígida. Chicos, por favor, apaguen el micrófono porque interrumpen la clase. La selección correcta del material de restauración no es el factor más importante y tampoco garantiza el éxito. Sin embargo, la selección incorrecta conducirá al fracaso.
Esta frase vuelvo a repetir porque hoy hablábamos de que de la técnica y de los materiales. Obviamente que si yo ya de entrada hago un mal diagnóstico, elijo mal el material de restauración, ya vamos seguro que la balanza se va a inclinar hacia el fracaso. Ahora, elegí un buen material, pero hice una mala técnica, también voy a ir al fracaso. Por eso insisto, debemos ser cuidadosos y ver todos esos detalles antes de realizar una restauración. Hoy se trancó mi... Bueno, ahora vamos a, perdón, acá. Materiales de restauración deben tener qué característica, buena procedencia, tener el aval de investigaciones confiables, eso deben leer en el prospecto de cada material, estar comprobado por evaluaciones clínicas criteriosas. Todos los materiales que ustedes tengan para su uso van a tener estas características de que han pasado por un proceso de investigación y que están avalados por instituciones confiables. Han pasado por un proceso de investigación. Estas instituciones son América Dental Association, ADA, Federación Dental Internacional, Instituto Escandinavo de Materiales Dentales. Estos son los certificados de aprobación de las propiedades, de las instrucciones de uso, condiciones de almacenamiento, fecha de fabricación y vencimiento, que es lo que yo le dije medio al principio que deben tener en cuenta. Ahora, ¿cómo podemos clasificar a grandes rasgos los materiales? Que va a ser según su utilidad clínica. De acuerdo a su durabilidad, van a ser permanentes, temporarios, provisorios. De acuerdo a su inserción, pueden ser plásticos o rígidos. Y por su estética, pueden ser estéticos o no estéticos. ¿Sí? De acuerdo a su durabilidad, decíamos permanentes, temporarios y provisorios. Ustedes se van a encontrar que dentro de los permanentes se va a encontrar, por ejemplo, la porcelana. Y dentro de los, puede ser porcelana, puede ser amalgama, porque tienen mayor durabilidad en boca. Y dentro de los temporarios, si bien hacemos restauraciones definitivas, por decir así, con resinas compuestas, los temporarios podrían ser las resinas compuestas porque no tiene la durabilidad por ahí de una amalgama. O sea, debemos controlar el gran problema de las resinas, que es la filtración marginal por la contracción de polimerización que tiene. Si bien los últimos materiales, digamos, ya tienen gran ventaja sobre esta problemática, siempre debemos controlar y generalmente no tienen la durabilidad de una amalgama o de una porcelana. Y dentro de los provisorios van a tener las perchas, los que por ahí utilizan en endodoncia, ¿no es cierto? Todo lo que sea cavid, provisionales, Y de acuerdo a su inserción tenemos plásticos y rígidos. Dentro de los plásticos, ¿por qué decimos que son plásticos? Porque insertamos en nuestra cavidad, en nuestra preparación cavitaria, en forma plástica y va a ir fraguando de acuerdo a su tiempo de endurecimiento, ¿no es cierto? En ese caso vamos a tener las resinas compuestas y también las amalgamas. Y dentro de los rígidos vamos a tener las incrustaciones. Dentro de la estética, estéticos y no estéticos, por supuesto que ustedes saben, de acuerdo a su color, las resinas van a ser los estéticos y los no estéticos serían las amalgamas. Las propiedades clínicas que van a tener los materiales, que tienen que tener los materiales, resistencia al deterioro, adaptabilidad a las paredes, esto es muy importante, sobre todo en las resinas compuestas. Ustedes lo que más van a hacer son resinas compuestas. Entonces es importante que tengan en cuenta su manipulación, la técnica que van a utilizar,
para controlar justamente la contracción de polimerización y para controlar esa integración que debemos lograr del material restaurador con el sustrato dentario. Resistencia mecánica, ustedes saben que de acuerdo a la elección de la resina que van a utilizar es no solamente la estética, sino también su comportamiento mecánico. Por eso van a ver la clasificación de las resinas compuestas, ¿no es cierto? Van a utilizar un híbrido, un condensable, cuando van a necesitar mayor resistencia mecánica en el sector posterior, no así cuando van a utilizar en el sector anterior, donde necesitan mayor estética y van a estar utilizando a lo mejor una de micropartículas por su mejor pulido. Baja conductividad térmica, facilidad de manipulación, estética, compatibilidad biológica y protección de los márgenes. Todas estas características deben recordar siempre al momento de elegir el material. La compatibilidad biológica, por ejemplo, es muy importante tener en cuenta porque muchas veces las preparaciones cavitarias están muy próximas a la pulpa o muy próximas al tejido gingival y puede ser más dañino la colocación de un material que no hemos tenido en cuenta esa compatibilidad biológica. Resistencia al deterioro es insoluble en la saliva y no presentar corrosión, por ejemplo, en las metálicas. Esto sería con respecto al medio bucal, el contacto de ese material restaurador con el medio bucal. Es decir, que ese material no se vaya a corroer dentro del medio bucal en el caso de los metales, y en el caso de las resinas o de los ionómeros, que no haya un desprendimiento o una grieta en ese material, y muchas veces no es por el material en sí, sino por su mala manipulación. Adaptabilidad a las paredes y protección de los márgenes, evitar la recidiva de caries en la interfase diente-material, evitar la irritación pulpar por filtración marginal. Los materiales deben incorporar el cemento anticaries como el ionómero vítreo y los compómeros. ¿Me van siguiendo? ¿Hola? Sí, doctor. Sí, ¿Me van doctor, siguiendo? sí, sí. Perfecto, perfecto. Entonces, debemos evitar, decía, la recidiva de caries. Cuando nosotros no logramos una interfase diente restauración, es decir, no hemos controlado la contracción de polimerización, no hemos eliminado correctamente la caries, no hicimos una correcta técnica de adhesión, un correcto acondicionamiento de los tejidos para poder hacer una restauración con resinas compuestas, sucede todos estos problemas. Va a haber efecto y va a haber una consecuencia. ¿Por qué? Porque nuevamente se va a iniciar una lesión de caries por filtración marginal o bien, en el peor de los casos, cuando no eliminamos completamente la caries, no vamos a lograr una correcta adhesión a las paredes cavitarias, ¿sí? Entonces, debemos tener en cuenta todos estos elementos y muchas veces también tener en cuenta, por ejemplo, en aquellos pacientes que tengan mucho riesgo y actividad, ya sea de caries y de enfermedad periodontal, no tener esa precaución de utilizar materiales que ayuden a ese paciente. Por ejemplo, el uso de ionómeros vítreos, que ustedes saben perfectamente que el ionómero vítreo, una de sus grandes ventajas, es la liberación del flúor y de ser un material adhesivo. Entonces, aprovechar las cualidades que tiene ese material para que ustedes puedan utilizar. Es un paciente con gran actividad de caries. Bueno, empecemos a trabajar con ese paciente, primeramente quizás inactivando caries, eliminando los nichos ecológicos y utilizando materiales que sean realmente biológicamente, ¿no es cierto?, compatibles
ya sea con la pieza dentaria y con lo que está necesitando en general la boca de mi paciente. Bien, resistencia mecánica, resistencia a la abrasión, poseer elevado módulo elástico, ser químicamente estables para devolver la función perdida. Siempre debemos tener en cuenta que cuando hacemos un material, utilizamos un material ya sea de protección o de restauración, no solamente que tenga esa compatibilidad con el tejido, sino que sea compatible también con el material que utilizamos de protección dentinopulpar y que ese material sea compatible con el de restauración y que a su vez tenga la suficientemente resistencia mecánica porque ese material va a estar en contacto con el antagonista, también va a estar dentro de un medio húmedo que es la boca. Entonces, que tenga estas características para que realmente la balanza esté del lado del éxito y no del fracaso. En cuanto a la estética, siempre que hagamos una restauración del tipo estética, estas son las características que debemos cuidar. La forma que le dimos a esa restauración, el contorno, la textura, que hayamos logrado acercarnos o aproximarnos, ¿no es cierto?, a los tejidos dentarios en cuanto a su lisura, en cuanto a su brillo, porque si nosotros dejamos un material muy rugoso, ¿no es cierto?, ¿qué va a producir esto? Va a producir acúmulo de placa bacteriana, va a teñir nuestra restauración y sobre todo va a empezar a producir inflamación del tejido gingival por todos estos motivos, por el acúmulo de placa y una sumatoria de cosas. Se va a teñir la restauración, se va a teñir los bordes de nuestra restauración y va a haber filtración. Tener buenas propiedades ópticas, ¿qué quiere decir esto? Y estabilidad del color. Ustedes saben que cuando hacemos una restauración, primeramente hacemos una preparación cavitaria y vemos qué tejidos hemos eliminado. Si eliminamos esmalte y dentina, debemos devolver esmalte y dentina con estos materiales. Y ustedes saben perfectamente que el que le da el color a la pieza dentaria no es el esmalte, sino la dentina. El esmalte es translúcido. Entonces, en función de eso, debemos saber combinar qué dentina vamos a utilizar en cada caso para devolver esa estética perdida, esas propiedades ópticas y esa estabilidad del color. Debemos tener en cuenta entonces todas estas circunstancias cuando hacemos estética para devolverle el color a la pieza dentaria, la translucidez, esa opacidad, ese brillo característico del esmalte y la luminiscencia. ¿Estamos? En cuanto a la compatibilidad biológica, mantener la vitalidad de la pulpa y la salud periodontal, justamente lo que dijimos anteriormente. Obtener restauraciones saludables y duraderas. En función de eso, vamos a ver siempre la profundidad de nuestra lesión y qué compatibilidad que puse como protección dentinopulpar de acuerdo a la profundidad de mi lesión. Y si tengo una restauración próxima, ¿no es cierto?, al tejido periodontal, al tejido gingival, ver qué contacto tiene ese material de restauración con ese tejido, a pesar de que siempre preferimos hacer restauraciones que sean normogingivales o supragingivales, pero van a haber casos que vamos a tener que hacer restauraciones del tipo subgingival previo tratamiento periodontal. Entonces, ese material va a estar en contacto con ese tejido gingival y seguramente debemos buscar la mejor manera, que sean materiales que podamos pulir. Por ahí podemos usar la combinación entre un ionómero y una resina compuesta. Entonces, es importante que conozcamos esos materiales. Material friable, buenas propiedades mecánicas en espesores de más de 1 milímetro sería la amalgama y contraindicada en preparaciones poco profundas como recubrimiento de cúspide.
Bueno, si bien ustedes ya amalgama no van a hacer en el práctico, por ahí les digo más, yo ya no hago amalgama en el consultorio, pero dio la casualidad, por ejemplo, que un colega me pidió que le haga una amalgama porque le había dado mucho más resultado y porque era el sector posterior, en un tercer molar, bien atrás, y bueno, voy a tener que hacerle la amalgama en estos días. Pero es importante que ustedes tengan en cuenta, es un material muy noble, con buenas propiedades mecánicas, que no funciona en espesores delgados porque se puede fracturar. Al ser un material muy rígido, puede fracturarse. Entonces, la amalgama sí o sí requiere de un espesor mínimo, requiere de que esté la preparación cavitaria realizada en dentinas, requiere de que la preparación cavitaria tenga una forma definida donde hay un piso plano, donde hay una forma de caja, tiene que tener la preparación cavitaria para lograr la retención del material. Por eso es importante que tengamos en cuenta en qué momento, en qué casos, mejor dicho, indicamos este tipo de restauración. La amalgama es el material más usado en el mundo, de excelente desempeño clínico. De hecho, hay gente que tiene hace más de 20, 30 años en la boca, como le dijimos, como vimos esas primeras imágenes. Solamente es el color el problema de la amalgama, pero es un excelente material. Si nosotros por ahí levantamos una amalgama, eh, si levantamos una amalgama nos vamos a dar cuenta de que a lo mejor, mejor dicho, en el 95% de los casos no hay caries por debajo de esa restauración. Buenas propiedades mecánicas, como también ya lo dijimos, noble pero no estético, que es el único problema, es un material económico en relación a los materiales estéticos, resistente al deterioro en el medio bucal, es de difícil manipulación, digamos que no es que fuera difícil, yo siempre dije que haciendo una amalgama se nota la habilidad de un odontólogo. ¿Por qué? Porque la amalgama requiere, ¿no es cierto?, de un tiempo. Nosotros cuando hacemos una amalgama insertamos el material, condensamos el material y vamos dando la forma, pero también estamos jugando con el tiempo de fraguado de una amalgama. La amalgama aproximadamente nos lleva entre 6 a 8 minutos por ahí el fraguado inicial de una amalgama, que es un tiempo clínico. Puede ser entre 4 minutos y 8 minutos, dependiendo también si compramos una cápsula de amalgama de fraguado rápido o fraguado lento. Entonces, se nota el trabajo porque estamos jugando justamente con ese tiempo para hacerle la forma a esa cara oclusal perdida o a esa superficie proximal donde nosotros tenemos que tallar, hacer un bruñido pretallado, tenemos que tallar, hacer las surcos, hacer las fosas, las vertientes. Requiere realmente un tiempo clínico bastante importante y se nota el trabajo del profesional con una amalgama. Pero en la mayoría de los casos, y lo que vemos en boca de trabajos que se han hecho, la mayoría no tiene la forma, no tiene esa forma anatómica, entonces por ahí como que ponen el material y hacen un bruñido ligero y listo, pero no es así, debemos devolverle la forma. En cambio, la resina compuesta, ¿cuál es una de las ventajas? Justamente el tiempo clínico. Nosotros podemos ir, a medida que vamos insertando el material, vamos insertando, modelando, adaptando a esa resina y dando la forma que le queremos dar. Ese tiempo es muy diferente, como les dije, con la amalgama. Por ahí vamos a tener otros, digamos, podemos tener inconvenientes cuando hacemos una resina porque a veces estamos con la luz prendida del equipo y eso en cierta manera inicia un fraguado de la resina. Muchas veces debemos alejarnos un poco de la luz del equipo para que no inicie la polimerización y nos dé tiempo a manipular el material.
La amalgama transmiten también las temperaturas, acuérdense, no solamente de la temperatura, sino de las corrientes galvánicas. Muchas veces el paciente tiene sensibilidad o nos dice sentí como un cosquilleo, sentí como un toque de electricidad, porque por ahí no nos damos cuenta y se hacen restauraciones metálicas en el antagonista donde tiene una otra amalgama o tiene una incrustación metálica o estamos próximos a una prótesis removible, por ejemplo, de cromo. Entonces transmiten ese tipo de sensibilidad, digamos, o de transmisión de la temperatura. ¿Dónde van a estar indicadas las amalgamas? En lesiones medianas de clase 1 y 2, medianas y profundas, vamos a decir. En lesiones de clase 5 también podríamos hacer, pero básicamente este material vamos a indicar en aquellos pacientes que tienen problemas o dificultades, ¿no es cierto?, en cuanto a su higiene, en el sector posterior, donde por ahí el paciente no podemos hacer un aislamiento absoluto, por ejemplo, en un tercer molar podemos indicar, o en algunos pacientes del tipo hospitalizado, donde no podemos hacer una técnica para hacer una resina compuesta, donde tenemos que llevar la lámpara, donde tenemos que hacer aislamiento absoluto sí o sí, porque la resina requiere el aislamiento absoluto. Quizás en esos casos podemos hacer amalgama. Entonces, generalmente en aquellas piezas dentarias que no podemos aislar, por ejemplo, un tercer molar, o en algunos pacientes por ahí del tipo hospitalizado, donde requiere de menores maniobras, digamos, que la resina. En dientes temporarios podemos hacer también y permanentes, ¿sí? Donde va a estar contraindicado en cavidades muy visibles por la estética, por supuesto, en cavidades muy amplias, no habla de profundidad, habla de amplitud en extensión, donde ahí ya estaríamos indicando, ¿no es cierto?, una incrustación o una restauración del tipo rígida, donde abarca más del tercio intercuspidio. Entonces, en ese caso ya estaríamos indicando otro tipo de restauraciones. En espesores delgados, como dijimos al principio, requiere de más de 1 milímetro de espesor o si no se fractura. Cavidades muy extensas o paredes debilitadas, donde ya indicaríamos una incrustación del tipo rígida o bien una corona. Presencia de otros metales justamente por las corrientes galvánicas que estuvimos hablando. Alergia o intolerancia, y esto también me quiero detener un poquito porque muchas veces el paciente viene diciendo que la amalgama produce toxicidad. Eso debemos ser muy cuidadosos con respecto a la información que damos, porque no es así, porque si no estaríamos muchas personas intoxicadas por muchos años, porque la amalgama es un material sumamente noble. El tema de la toxicidad de la amalgama por ahí, el problema es la manipulación del mercurio sobre todo, no de la aleación de plata. Y eso está salvado justamente porque trabajamos ya no con un pilón y un mortero donde poníamos la aleación por un lado y el mercurio por otro lado y había una pérdida de ese mercurio que a veces no podíamos controlar, que caía al piso y eso sí produce toxicidad del ambiente. A veces puede caer en la boca del paciente también algún exceso. Entonces, todo eso se ha salvado con el uso de las cápsulas y de los amalgamadores. O sea, hay mayor control de este material cuando se trabaja. Pero por ahí tenemos que tener en cuenta algún tipo de intolerancia que manifieste el paciente con respecto al uso de estos materiales. En cuanto a las resinas compuestas, las ventajas, por supuesto, es la estética, la armonía óptica, la adhesión a la estructura dentaria, que si bien es muy minuciosa, como estuvimos hablando, por la técnica en sí, requiere, ¿no es cierto?, de un aislamiento absoluto, podemos lograr una mejor integración del material a las estructuras dentarias. Refuerzo del remanente dental, porque ustedes saben que podemos utilizar resinas del tipo dentina, que va a devolver la dureza de esa dentina, o sea, utilizar como sucedáneo.
y baja conductividad térmica con respecto a las amalgamas. Como desventaja, técnica sensible porque no admite que no se utilice el aislamiento absoluto. Difícil de obtención del contacto y contorno. Bueno, eso es algo, digamos, donde requiere mucha mano del operador en cuanto a la matriz que vamos a utilizar. Por ahí preferimos matrices del tipo metálica para que me ayude a dar esa forma de contacto y contorno. Técnica minuciosa es lo mismo que técnica sensible, son menos durables, que es lo que más o menos yo ya les había dicho, por eso se clasifica dentro de los materiales del tipo, de acuerdo a su durabilidad, materiales temporarios. Difícil de manipular por la técnica sensible, se repite, se lo debe trabajar sin humedad, que sería con el aislamiento absoluto. ¿Cuáles son los problemas de Composite? Como dijimos del principio, la contracción de polimerización, es difícil su condensación, muchas veces como que no lo manipulamos correctamente y quedan porosidades o quedan espacio entre una porción de Composite y la otra. Por ahí se dificulta un poco la terminación, por eso es importante ganarle al material en cuanto a la manipulación cuando insertamos y cuando modelamos ese material. Se puede producir fractura parcial o total del material o desprendimiento de parte del material, degradación de la matriz orgánica, desgaste en zonas de alto impacto, sensibilidad postoperatoria cuando no hacemos una correcta técnica y mayor costo operativo porque requiere de más elementos para trabajar. De acuerdo a su composición, podemos clasificar a las resinas compuestas en macropartículas, micropartículas, híbridas y minipartículas. Entonces, esto vamos a ver después de nuevo la clasificación para que tengan en cuenta. Según la cantidad de resina aglutinante, van a tener condensables o fluibles o fluidas, y según su actividad de quimiopolimerización o de fotopolimerización. Es importante que ustedes recuerden esa clasificación, es algo que siempre se pregunta, porque de acuerdo a la clasificación va a estar también la utilidad de ese material, ¿sí? De acuerdo a su viscosidad, de acuerdo a su partícula, nos va a dar la resistencia mecánica, de acuerdo al contenido inorgánico que tenga ese material, va a ser la durabilidad de esta resina. Fíjense en cuanto a estas preparaciones, no sé, a estos casos clínicos, a estas imágenes, fíjense estas lesiones proximales que muchas veces se nos escapa, fíjense este reborde con color, ¿sí? Estos surcos con caries, estas hipoplasias que muchas veces el paciente nos pide estética, estos espacios que podemos también utilizar resinas compuestas. Fíjense la coloración de esta pieza dentaria, seguramente irá acompañada de alguna técnica de blanqueamiento o ya directamente hacer una corona para cambiar el aspecto de esa corona. Fíjense esta restauración que no solo se ha tenido, sino que acá hay un halo que me está indicando que hay caries debajo de esa restauración. Fíjense esta restauración, el cambio de color. Muchas veces tenemos que jugar no solamente con el color que debemos devolver a la pieza dentaria, sino también con la forma. Y por ahí el ojo humano acepta más la forma que el color. Por eso es importante que tengamos en cuenta todas estas cosas, todos estos factores o todas estas situaciones clínicas que se nos puede presentar. En cuanto a los ionómeros vitrio de tipo 2, que son los de tipo de restauración, ustedes tienen que recordar la clasificación, ¿no es cierto?, de los ionómeros que venían para cementación, para restauración, para la confección de muñones. Acuérdense, el de tipo 2 son del tipo de restauración, van a tener sus ventajas y sus desventajas. Esto es lo que yo siempre digo, que tengamos siempre presente su adhesión química. La adhesión química se refiere a la adhesión entre materiales y también con el tejido dentario.
su baja contracción con respecto a las resinas compuestas, es biocompatible con los tejidos y libera flúor. Por eso ver en qué casos lo podemos utilizar. Y como desventaja, técnica meticulosa. Acuérdense siempre que debemos utilizar el bloc que trae el avío y la espátula que vamos a utilizar, que es de teflón. Deterioro superficial, sensibilidad a la humedad, o sea, tenemos que tener en cuenta eso. Superficie no lisa, o sea, no es de fácil pulido o ionómero vítreo, y las propiedades mecánicas son bajas. Por eso muchas veces se utiliza en combinación con las resinas compuestas. Con pómeros, propiedades mecánicas altas, también hay liberación de flúor, mejor pulido que los ionómeros vítreo, son menos sensibles a la humedad y manipulación más sencilla. Y podemos usar en clase 5, clase 1, clase 2, clase 3 en temporarios, reconstrucción de muñones. Como recubrimiento de cúspides ya serían las incrustaciones de tipo inlay o onlay, que son incrustaciones metálicas cuando ya hablamos de materiales de inserción rígida. Estas incrustaciones pueden ser digamos, tenemos las estéticas y las metálicas. En cuanto a las metálicas, por ahí podemos hacer preparaciones de tipo inlay o de tipo onlay, es decir, con recubrimiento de cúspides. En cuanto a las metálicas, ¿qué características van a tener? Que es la alta resistencia a la corrosión, alta resistencia mecánica, alta conductividad térmica, se minimiza con la agente cementante, con el uso, por ejemplo, de un ionómero vítreo al cementar o un fosfato. La estética, por supuesto, es desfavorable porque es algo metálico y protege al remanente de tejido dentario debilitado. Eso es importante también recordar. En cuanto a las incrustaciones estéticas, está contraindicada en preparaciones poco profundas y como recubrimiento de cúspides. Acá, al ser un espesor más delgado y al ser un material, digamos, menos resistente, o sea, hay una propiedad baja en cuanto a propiedades mecánicas, estaría contraindicada hacer una incrustación del tipo estético. Ventaja y desventaja de las incrustaciones estéticas sería, en cuanto a las ventajas, por supuesto, la estética, que es lo que más se aproxima al color de la pieza dentaria, vamos a tener un mejor contorno proximal comparando con restauraciones plásticas, resinas compuestas, que por ahí se dificulta un poco con el uso de matrices. Vamos a lograr buenos contactos proximales con las incrustaciones estéticas. Y como desventaja tenemos que son más frágiles, son de mayor costo, más tiempo clínico que las de tipo directa. ¿Por qué? Porque obviamente al hacer una incrustación va a requerir más de una sesión donde vamos a hacer la preparación y la toma de impresiones, y en una segunda sesión, si va todo bien, hacemos el cementado de la misma. Entonces debemos tener en cuenta siempre los factores principales, que son la resistencia y la estética. Eso es lo que siempre debemos tener en cuenta, y tener un predominio y un equilibrio de estos dos factores, de acuerdo a los requerimientos que solicita el paciente y que nosotros como profesional veamos y digamos, de acuerdo a la oclusión de este paciente, de acuerdo al sector de la boca, evaluar qué es el material indicado de acuerdo a lo que se necesita para que logremos una correcta función de no solamente de esa pieza dentaria, sino también de todo el órgano bucodental. Podemos clasificar según su ubicación y la función: lesiones con compromiso oclusal y fácil acceso, clase 5, y resinas preventivas de clase 1. Lesiones, esto hablando siempre de las resinas compuestas, que de acuerdo al compromiso oclusal, dice, y de fácil acceso, clase 5, hablando también de clasificaciones de Black.
Lesiones sin compromiso oclusal y de difícil acceso, por ejemplo, en una clase 3, en una clase 2. Cavidades de tipo túnel, horizontal o estrictamente proximal en posteriores. Se le van a presentar algunos casos donde se dificulta un poco el acceso a nuestra lesión y debemos pensar siempre en la utilización de resinas compuestas o de algún tipo de resina fluida o de tipo de resinas preventivas, como dice en la clasificación. Lesiones con exigencia oclusal y de alto compromiso estético, por ejemplo, en una clase 4. Vamos a ver qué tipo de resina, porque en una clase 4 requiere no solamente función mecánica por la zona de oclusión, sino también requiere estética. Entonces quizás ahí, bueno, vamos a inclinarnos a lo mejor por la zona donde tenemos contacto oclusal, por una híbrida, y la zona que esté con compromiso estético, una del tipo de micropartículas. O quizás utilicemos una microhíbrida y tenemos las dos funciones, la estética y la del compromiso mecánico. Lesiones con compromiso oclusal y de difícil acceso en una clase 1 y en clase 2 de túneles oblicuos, que sería prácticamente lo mismo que las clasificaciones anteriores. Y entonces tenemos múltiples funciones del uso de las resinas compuestas. En este caso, por ejemplo, una fractura por traumatismo, vamos a tener que devolver este ángulo perdido, ¿no es cierto?, con una resina compuesta, teniendo en cuenta la estética y también la función mecánica. Caries o defectos del ángulo incisal, dice, por ejemplo, en este caso tenemos lesiones, o sea, tenemos restauraciones filtradas con cambio de coloración, son superficies proximales, estamos por palatino, a lo mejor por vestibular no se observa este cambio, pero sí por palatino. En ese caso vamos a preferir el reemplazo de esas restauraciones. En este caso, por ejemplo, también no se ve muy bien la imagen, pero acá tenemos un ángulo incisal que no se le ha devuelto correctamente la forma anatómica. Todo vamos a hacer con resinas compuestas. Y como factores complementarios, siempre en cuanto al uso, mejor dicho, a la selección del material, vamos a tener en cuenta la extensión en superficie y en profundidad. Acuérdense que si hablamos de superficie, acuérdense de los tercios que hablamos. Cuando dividíamos en tercios la superficie oclusal, cuando indicaríamos una incrustación y o una resina o una amalgama. Cuando hablamos de mayor extensión, mayor a un tercio, ya estaríamos, digamos, con una indicación de una incrustación o una restauración del tipo rígida. No así cuando es en profundidad, porque puede ser que nuestra preparación sea más bien profunda que extensa, y bueno, en ese caso vamos a hacer a lo mejor una amalgama, porque tenemos paredes gruesas, ya estamos en dentina, estamos próximos a la pulpa, hacemos una buena protección y hacemos una amalgama o una resina. Volumen de la cámara pulpar también tenemos que tener en cuenta, porque puede ser un niño donde todavía es una pieza dentaria joven, donde la pulpa es grande, todavía no ha tenido tiempo de formar suficiente dentina. Entonces es importante también tener en cuenta qué tipo de material vamos a utilizar, porque tenemos una pulpa grande donde debemos hacer una buena protección dentino-pulpar para que esa pulpa pueda reaccionar favorablemente. La morfología, los contactos y la oclusión, el acceso y visibilidad de nuestra lesión, la extensión por resistencia, los márgenes gingivales y los riesgos de caries que hablamos desde el principio, el galvanismo, económicos y los casos especiales, por ejemplo, que yo le hablaba hoy de hacer una amalgama en un paciente hospitalizado, por ejemplo, donde vamos a requerir que, si bien es una técnica laboriosa, digamos, es una técnica que por ahí puede facilitar, por ejemplo, el uso de no hacer, por ejemplo, un aislamiento absoluto por la circunstancia en que se encuentra el paciente. Entonces, la restauración ideal debe cumplir función, resistencia mecánica, elevado módulo
elástico elástico y estables propiedades ópticas y forma, contorno y textura, debe tener estética, debe tener función también biológica y mecánica y proteger a los tejidos dentarios. Fíjense que en esta imagen se resume todo lo que estuvimos hablando. Función y estética es lo principal y proteger al remanente dentario. ¿Sí? Entonces, bueno, esa creo que es la última diapositiva. Con esto terminamos el teórico de selección del material. Si quieren hacerme alguna pregunta ahora o me hacen después en el chat, no hay ningún problema. O a través de Axel también me pueden hacer las preguntas. Agarren el Barrancos Money, miren, lean, esto es muy importante, todos los temas son muy importantes, pero para seleccionar el material es importante que tengan en cuenta todos estos factores que hemos analizado. Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a terminar entonces. Doctor, yo le quería preguntar si este teórico se sube a algún lado. Sí, quedan grabados los teóricos. Ah, Quedan bueno, ahí se grabados. Tienen que hablar con Axel nomás para ver dónde están las grabaciones y él les indica, ¿sí? Ah, bueno, doctor, gracias. Muy Doctor, bien. Sí, disculpe, le quería preguntar, sí, hoy nombró al compómero. Es un sí. material, ¿me puede explicar brevemente cómo es el material? Porque la verdad no lo conocía. El compómero es una combinación entre el ionómero y el compósito, básicamente, o sea, tiene las mismas propiedades, pero generalmente, o sea, si bien están dentro de la clasificación, digamos, nosotros generalmente no pedimos ese tipo de material, pero es un material que, digamos que al tener esas dos propiedades de gran utilidad. No sé si responde. Muchas gracias. Bueno, ¿otra preguntita? Bueno, chicos, estamos en contacto. Acuérdense de los grupos y hacer sus preguntitas para la próxima clase. Hagan con tiempo las preguntas, entonces en función de eso yo ya me organizo para dar la clase de repaso para el examen parcial. O sea, hablen con Axel, armen en un Word las preguntas.